¿Cuál era la regla más tonta que tenía tu escuela? Tenías que usar tu chaqueta todo el tiempo, a menos que tuvieras permiso del profesor para quitártela. Recuerdo que un niño se desmayó en el recreo, porque tenía demasiado calor y su profesor lo había amenazado con enviarlo a detención si se la quitaba. Todos estábamos asombrados de que esa regla se mantuviera. En mi escuela secundaria prohibieron la sal, no la sal en la comida que vendían, que estoy seguro contenía bastante sal, sino los saleros en las mesas en la cafetería. Los niños comenzaron a traer los suyos desde casa e iniciaron un mercado negro en la cafetería. Mientras tanto, ese mismo año instalaron una máquina de granizado porque aparentemente agregar sal a la comida podría provocar problemas de salud, pero el azúcar pura en forma líquida estaba perfectamente bien. En los corredores utilizábamos el sistema de una sola vía. Resultaba estúpido cuando la próxima clase que te tocaba estaba literalmente a una habitación detrás, pero los profesores se paraban en las puertas como malditos guardias de prisión. Teníamos que caminar alrededor de toda la escuela. La escuela era un gran cuadrante, solo para llegar a una habitación que estaba apenas a un jodido paso de distancia de la primera. Cantidad de personas están preguntándome. La escuela era Douglas Academy en Milngavie, que está en Escocia. Milngavie se pronuncia Milgate. La escuela secundaria a la que asistí tenía una política que decía literalmente para estudiantes de todas las edades: traten de ocultar las erecciones durante medio año, aproximadamente año. Mi escuela pasó por una moda en la que era genial obtener una erección aleatoria en clase. Si a un niño se le paraba durante la clase, se levantaba y caminaba orgulloso. A los chicos les resultaba hilarante que las chicas se molestaron tanto, casi de los chicos lo hacían. Casi instituyeron una que decía que no estaba permitido llevar una botella de agua en las manos. Si te encontraban con una en tus manos, la tiraban al zafacón. Esto era para evitar que se derramara. Edición, Boo. Mi comentario más importante es que mierda era mi escuela. Gracias, chicos. La palabra aburrido estaba prohibida. Te podrías meter en problemas por utilizarla. Los profesores querían hacer que la escuela pareciera divertida introduciendo ridículas reglas que hacen que las conversaciones básicas sean un poco más complicadas. Una vez entró un nuevo director. Estaba claro que quería dejar su huella, así que su gran iniciativa fue que todos los estudiantes deberían, al llegar a la clase, pararse detrás de sus butacas y el profesor esperaría que todos estuviesen en silencio para hacerlos sentarse. No había que ser un genio para imaginarse que esa sería una fantástica manera de perder 5 minutos de cada clase, mientras el profesor se sentía frustrado esperando que estuvieran en silencio. Y recuerden que era con cada lección, 5 minutos sin veces al día cada día de la semana se perdían sin ninguna razón. Gradualmente los profesores empezaron a dejar de fastidiar. Yo no pienso que fue una decisión oficial, creo que solo quedó desfasada. Mi año, y solo mi año, se les prohibió correr en el área de juegos a los de 10-11 años, porque los niños de 5 años chocarían con nosotros y se lastimarían. Nos estaba prohibido recaudar fondos para cualquier causa o club en específico. La escuela pensaba que si lo hacíamos, por ejemplo, una recaudación de fondos para el club de robótica, no conseguiríamos tanto dinero para el equipo de fútbol. Así que en lugar de esto, todas las recaudaciones de fondos iban a un fondo común, que estaba supuesto a ser dividido entre los clubes y el resto de una manera justa. El equipo de fútbol, básquetbol, balonmano, siempre tenía suficiente dinero para autobuses, uniformes, banquetes, etc. Pero robótica, los foros de discusión, apenas tenían lo necesario para hacer sus competencias. Nosotros aún teníamos que pagar por nuestros viajes, alimentos, banquetes y todo lo demás. Eventualmente, muchos de los padres dejaron de hacer aportes. Ya apenas tenemos recaudaciones, y la regla aún sigue en efecto, pero la escuela aún no entiende por qué la gente no colabora. No jeans ajustados porque la figura femenina es demasiado excitante para los chicos. Mierda. La escuela comienza a las 9 a.m., un minuto después de las 8:50 y habrás llegado oficialmente tarde.
Los chicos no pueden usar gel en el pelo. La escuela también tiene las reglas de que el pelo de los chicos no puede ser tan largo que les llegue al cuello, así que algunos chicos se lo acomodaban con gel, se lo pegaban o se lo arreglaban de todas las formas posibles para evitar que les llegara al cuello. Así que prohibieron el gel. Eventualmente también prohibieron las cintas para el pelo o redecillas para hombres, pero esa regla se anuló rápidamente gracias a un par de estudiantes SIG que teníamos. Mi escuela hizo un gran anuncio acerca de cuáles bailes no serían aceptados para el gran baile escolar. El ganseo fue uno de los bailes que mencionaron. Nosotros no teníamos ni idea de qué era el ganseo. Nuestra inocente profesora de segundo año nos pidió que lo viéramos. En la definición que encontramos se veía una pareja bailando en la cual una de las personas desde atrás se metía entre las piernas de un idiota y alaba su pene hacia atrás. La escuela nos enseñó acerca de 1200 niños sobre un baile en el que le agarras el pene a un idiota. No celulares visibles en la escuela aún después de haber terminado las clases. Yo fui alcanzado en el pasillo por un profesor pidiendo que le entregara mi celular porque llamé a mi papá para que me fuera a recoger después de haber terminado las clases. Había una regla en nuestra escuela de una época más agrícola en la que cualquier estudiante que fuera montando a caballo a la escuela tenía derecho a que la escuela atienda al caballo por el día. Como la escuela había sido remodelada, ya no había más un establo. Obviamente la escuela ya no tenía nada arreglado para cuidar a los caballos, así que cuando un chico iba montado a caballo era un show de mierda. Rápidamente quitaron esa regla del reglamento. Política de cero tolerancia. Las medias deben ser lisas. Si tenían eslogan de Nike, te enviaban a la dirección. Teníamos una colina fantástica al lado de nuestra escuela primaria, pero también teníamos una regla específica que decía que no podíamos subirla, ni caminando, ni corriendo, sin rodamiento de troncos, sin volteretas, sin carretas. Podíamos estar en la cima pero no en la pendiente. Bajar la pendiente era muy peligroso para los niños 5 a 11 años. Íbamos allí en trineo cuando nevaba. Se sentía como una dulce rebelión. Sin camuflaje, solo duró 48 horas. Puedes comprar suéteres de la escuela, pero no los puedes llevar en la escuela. Teníamos un sistema fantástico para los días de nieve. Solo se nos permitía tener peleas de bolas de nieve en un área muy reducida. Las reglas eran que las bolas de nieve no podían ser más grandes que tu pulgar, solo podías tirarlas debajo de las axilas, y no se te permitía tirar bolas de nieve por encima de las rodillas. Tampoco muñecos de nieve, porque se podían caer y lastimar a alguien. Hace años, asistí a una escuela bautista por algunos años, fue durante la secundaria. El código de vestimenta era muy estricto, a pesar de que no usamos uniformes. Algo que no tenía sentido ni siquiera para un chico de 13 años como yo. Una vez al año hacíamos un paseo a un parque de diversiones y las restricciones de siempre de usar jeans se levantaban ese día. A pesar de que teníamos permitido usar jeans ese día, no podían ser azules. Podíamos usar jeans negros, grises, caqui o verdes, pero no azules. Aparentemente los jeans azules eran muy seculares, y por lo tanto, pecaminosos. Las chicas, por Dios, no estaban incluidas en esto y tenían que llevar sus faldas o pantalones, porque ver una chica en jeans de cualquier color te mandaría directo al infierno. Por supuesto, esa será la misma escuela en que nosotros le preguntábamos a nuestra profesora de español qué tanto le gustaba la canción Feliz Navidad de José Feliciano. Y ella decía que la primera parte estaba bien, pero el coro era demasiado rock and roll y por lo tanto, era inapropiado. Edición, yo una vez fui castigado por sonreír en el salón de estudio. La forma en que lo escribieron en la hoja de detención fue que yo estaba utilizando una forma de comunicación que distrae a los demás estudiantes. Jesús santo. No condimentos excesivos en el almuerzo. Uno gratis para todo el almuerzo, cada adicional costaba 50 centavos. Hasta el día de hoy pienso que eso vino por un incidente que involucraba a un profesor y muchísimos paquetes de mostaza. Si a alguien le interesa, escribiré la historia. Edición, como a todos le interesa, contaré mi fábula de la catástrofe condimental. Es Rita Greens,
Cambia el nombre por si acaso ella se encontrará con esto, de la clase de inglés. Era sin lugar a dudas una de las más interesantes que conocí en mi vida. Hormonas aparte, el salón de clases estaba compuesto por 23 de los más brillantes estudiantes adolescentes en la escuela, de esos que estaban listos para trabajar. Para la mayoría de nosotros, esto significaba leernos Hamlet y debatir los puntos principales del Señor de las Moscas. Pero para uno de los chicos trabajar significaba encontrar formas creativas de molestar a la profesora de cualquier manera posible. Por una tradición de Reddit, le llamábamos Kevin. Ahora bien, Kevin no era por definición un mal estudiante. Él se las arreglaba de alguna manera para solo obtener As en sus materias aún cuando aparentaba no hacer nada en todo el día, excepto por una interpretación de Hamlet. Honestamente, no estoy seguro de que este chico nos haya dicho una sola cosa durante todo el año. Mirando en retrospectiva, era obvio que tenía algún tipo de ansiedad social, pero nos dimos cuenta de que había sido criado en su propia burbuja y que la escuela estaba fuera de su zona de confort. La señora Green, por otro lado, parecía estar compensando los años de secundaria que nunca pudo disfrutar. Con frecuencia ella le contaba a la clase la misma historia de cómo fue testigo de un apuñalamiento en su clase de biología. Aparentemente el estudiante frente a ella había molestado al estudiante detrás de ella, por lo que el último estudiante se acercó a la escrita Green y le pegó en la mano al pobre niño, con una brújula de metal que está sobre el escritorio. Esta historia a menudo iría acompañada de uno de sus descansos de baile donde interrumpía una lección para tocar una muestra de música pop de mediados de los 90 con la que bailaba. Si le agregamos a eso su tendencia a cotillear con una camarilla de adultos, fue como tener una clase con la bruja malvada del Medio Oeste, su apodo. Siempre le decía a la clase que ella no sentía vergüenza, y definitivamente quería probarlo. La gota que derramó el vaso, al menos para Kevin, fue cuando ella pasamente acusó a dos estudiantes de hacer trampa, solo para luego comentar que ellos harían una linda pareja algún día. No sé si Kevin estaba enamorado de una de esas niñas o solo estaba harto del chisme, pero una cosa era obvia, él estuvo muy molesto por todo el resto de la clase. Se la pasó mirando a la distancia con incomodidad. Obviamente, como de costumbre, la profesora ni siquiera lo notó. No le puse mucha atención hasta el día siguiente, cuando llegó a clase con los bolsillos abultados. No sabía de qué se trataba, pero una cosa era segura, lo que estaba a punto de caer sería mucho más entretenido que hablar de la literatura estadounidense. Antes del incidente en nuestras filas para el almuerzo escolar solo, colocaban las canastas con las funditas de condimentos en la línea de almuerzo para que los estudiantes los tomaran a su antojo. No importaba en qué consistiera el almuerzo, ketchup, mostaza, mayonesa y salsa barbecue, siempre estaban disponibles. Esa política de dejar hacer en el almuerzo era muy liberal para nuestro distrito escolar. El año anterior un trombonista fue casi expulsado por el eslogan de su campaña de bienvenida: trae a casa el hueso. Lamentablemente, como todas las cosas buenas, esta isla de libertad en un abismo de gestión totalitaria estaba condenada a su fin, todo gracias a Kevin. La señorita Green empezó la lección como cualquier otra. Pasó los primeros 5 minutos chismeando con sus estudiantes favoritos. Luego, los 39 restantes, acumulando tanto conocimiento en nuestros cerebros como le fuese posible, dejando un minuto para un descanso de baile. Por supuesto, a mitad de una diatriba sobre el simbolismo poscolonialista, el aire estancado del aula se vio perturbado por el arco de un paquete de mostaza perfectamente arrojado. No le había prestado mucha atención a Kevin hasta ese momento, me había olvidado de los bolsillos, pero toda la atención de la habitación se movió hacia él mientras sus ojos seguían el vuelo de su poderoso lanzamiento. Escuchamos a los ángeles llorando desde los cielos, o tal vez esa era la señora Green contando su historia, mientras el paquete voló sobre la maestra, sobre el gigante de un monitor de computadora, sobre sus notas meticulosamente planificadas y, plop, directamente en su botella de agua abierta. Fue el último disparo a la luna. Nos sentamos en silencio aturdidos, boquiabiertos, sabiendo que ese tiro nunca podría ser realizado de nuevo. Era la Segunda Guerra Mundial de nuevo, y Kevin acababa de lanzar la bomba atómica. Si nuestro salón hubiese sido el frente
estudiante japonés, la esrita Green sería Hiro Onoda. Ella continuó su lección felizmente inconsciente de que algo había sucedido. Como más tarde supimos, ella era legalmente ciega en su ojo derecho y posponía la cirugía de cataratas. Nada parecía estar mal para la señora Green hasta que tomó un trago de su taza. Varios de mis compañeros darán fe de que vimos el rostro de Dios ese día. Este no era un Dios benevolente, aquí para difundir la buena palabra, no, este era un Dios colérico, aquí en toda su gloria del Antiguo Testamento. Humo salía de sus fosas nasales. Visiones del fuego del infierno bailaban dentro de sus pupilas reumáticas. Un torrente de llamas brotó de las fauces abiertas que alguna vez fueron su boca. Nuestras almas fueron desterradas al círculo del infierno, anteriormente ocupado por el alma de nuestro maestro. Entonces, como de la nada, la señora Green tosió un trozo de plástico viscoso que alguna vez se parecía a un paquete de mostaza. ¿Quién diablos puso esto en mi jodido vaso de agua? Estábamos anonadados. Nunca habíamos escuchado a la esrita Green maldecir antes, y hasta ese punto, parecía incapaz de hacerlo. Debimos haber escuchado mal, cierto, pero airada, ella continuó. Yo dije, ¿quién de ustedes pequeñas mierdas acaba de intentar matarme? Mierda. Esto era real. La esrita Green se había transformado ese día. El diablo había tomado su cuerpo terrenal, y ella tenía la intención de reclamar nuestras almas como penitencia por este gran pecado. Por lo que sé, esto podría haber tenido jodida mierda de ratón. Ni siquiera sé dónde lo tenían guardado. En este punto, teníamos demasiado miedo incluso para decir algo. Nuestra maestra se había vuelto loca, quizás con razón, dadas las circunstancias, y no podíamos detenerla para no enfrentar su ira mayor. Es decir, hasta que Kevin dijo, señora Green, creo que la única mierda que tendría ese paquete es la mierda que sale de su boca diariamente y la multitud se volvió loca, dejando a un lado el intento de asesinato de Kevin. Este regreso fue tan brutal que no pudimos evitar quedar atónitos. Incluso la señora Green, enojada como estaba, solo tartamudeaba que había que respetar a los mayores. Fue increíble, hasta que llegó la seguridad. Aparentemente la maestra de al lado escuchó a la señora Green gritar y los convocó. La clase terminó temprano ya, que se llevaron a Kevin y a la esrita Green, y no supimos nada hasta el día siguiente. Al final resultó que Kevin fue suspendido por una semana, y la esrita Green había sido despedida. Aunque era obvio que algo había sucedido, la administración finalmente había estado buscando una razón para despedir a la señora Green debido a sus múltiples problemas, ya que la esrita Green parecía haber sufrido un colapso mental. La clase no dijo nada y el otro profesor mencionó que ella gritaba acerca de mierda de rata. El policía escolar pensó que Kevin era inocente. Por lo que pude escuchar, la única razón por la que lo suspendieron fue para evitar una demanda de terminación injusta para la esrita Green. En todo caso, una cosa es cierta, nuestra cafetería del colegio jamás tuvo un magnífico oasis de condimentos de nuevo.